Mayores ya contratiempos, vamos a enlazarnos con don César Ortiz Anders. César, muy buenas tardes, un gusto tenerte a través de este medio virtual. Angel Ortiz Manamut, un gusto para mí y como siempre a la orden en las preguntas que creas conveniente. Bien, César. He agarrado por costumbre empezar la entrevista con nuestro invitado apreciando un vídeo. En este sentido, vamos a ver lo que dijo nuestra presidenta de la República, doña Dina Boluarte, respecto del tema de seguridad ciudadana en su extenuante discurso mensaje a la nación. Se ha iniciado un proceso de modernización integral del Ministerio del Interior, priorizando la atención oportuna al ciudadano, la articulación con otras entidades del Estado, la meritocracia y la erradicación de todo indicio de corrupción. Este proceso de modernización incluye también el cambio de denominación del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública. Bien, ese fue el gran anuncio respecto del tema de seguridad ciudadana, el cambio de denominación del del Interior por Ministerio de Seguridad Ciudadana. Aquí tengo el plan el mensaje de la Nación, fueron 76, 79 páginas. A partir de la página 56 es que abordó este tema. Mi estimado César, ¿qué apreciación en este primer aspecto del cambio de nombre al Ministerio del Interior? Bueno, primero decirte que la inseguridad ciudadana es la piedra en el zapato de este gobierno desde que empezó, y digo empezó con Pedro Castillo, porque para mí es el mismo gobierno, Así que por es. constitución hoy día está Dina Boluarte, pero no explica qué sustento táctico, estratégico y técnico va a tener, según ella, este cambio de nombre. O sea, ¿para qué se cambia el nombre? Eh, Sinceramente he querido sacar algo positivo de esto y no hay. Primero porque esto tardaría de hacerse efectivo, lo cual tiene que haber dos legislaturas y ya no le va a dar tiempo. El próximo año, año preelectoral, le van a cambiar todas las reglas de juego, tanto políticas como técnicas también, porque están mal hechas, ¿no? Entonces no le veo ningún sustento de mejora para todos los peruanos que cambien el nombre de este ministerio. En fin, la presidenta Boluarte cree que es así, pero va a ser igual que el plan Boluarte. El plan Boluarte fue un engaño con mucho arte, porque al final de cuentas salió la propia Dina Boluarte a desmentir a su premier, Otárola, diciendo que fue una emotividad de decir que había un plan Boluarte cuando este no existía. Es vergüenza ajena, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando tú mencionas, bueno, este es el gobierno de Perú Libre, ¿no? El Perú Libre ganó las elecciones con Pedro Castillo a la cabeza, bueno, ya sabemos lo que pasó con Pedro y asumió Dina Boluarte. Yo la semana antepasada lo tuve el empresario minero Roque Benavides aquí en el SEC y él me dijo alarmado, pues que este gobierno de Pedro Castillo ha sido un desastre, una desgracia, una tragedia, pero sí me impactó, me dijo, ¿cómo es posible? 89 ministros, me dice, hizo un cálculo matemático y efectivamente, ¿no? Dime, en la cartera del Interior, sumando el periodo de Pedro con lo que va de Dina, ¿ya cuántos ministros del Interior vamos? Estamos en el 13º ministro, ¿no? 7 con ¿13º Pedro ministro? Castillo, sí, y 6 con Dina Boluarte. Lo cual, si se quiere trabajar realmente una política de Estado seria, No. una política de Estado que nos dé estrategias, planes, diseños para poder actuar en cada problema que se presente en la inseguridad ciudadana. Las extorsiones, por ejemplo, están fuera de control, y hay que decirlo, ¿no? Y el mismo Roque Benavides, en una entrevista que fue en Expreso la semana pasada, también comentaba lo fastidiado que estaban los empresarios por todo esto, ¿no? Y acá, cuando hablamos de extorsión, hablamos de una delincuencia organizada que viene el tren de Aragua, que es el que empezó estas extorsiones a todo nivel, porque hoy día, increíblemente, a los mototaxistas están sacando dinero y el que no paga muere. La cantidad de muertos que han habido por temas de extorsión no es poca cosa. Ahora que indicas esto, que te hace las extorsiones, todo, el comercio ha realizado una mesa redonda en torno a la seguridad ciudadana y ha convocado a 4 alcaldes. El alcalde de Surco, Carlos Brus, el alcalde de San Juan del Urigancho, Jesús Maldonado, también ha estado la alcaldesa de San Isidro, Nancy Bizúrraga, y Hernán Cifuentes de San Martín de Porre.
cada uno ha dado su aspecto. Por ejemplo, yo me he quedado sorprendido cuando Carlos Brus ha dado a saber que el Ministerio del Interior les cobra por cada policía que les asigna para que acompañe al serenazgo, dado que siempre puede ser cuestionar cómo es posible que el sereno es chofer y a la vez tiene que bajar a poner orden. Entonces dice que le cuesta al municipio pagar por cada efectivo policial que va en la móvil del serenazgo. Y eso no debería ser, pues, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? O sea, Es increíble, este es un trabajo que tiene que ser, primero, toda respuesta del Estado, del gobierno, tiene que ser integral y articulada. Porque si no es integral y articulada, no va a pasar nada. Mira tú, está la policía, el primer eslabón de la seguridad ciudadana. La policía está en serios problemas ahorita. Te doy un ejemplo, ¿no? Han caído 4 policías peruanos por tráfico de armas en Ecuador. Están detenidos. Un juez ecuatoriano ha dictado detención. ¿Qué había pasado? Tenían municiones de calibre 9 milímetros, tenían equipos de comunicación, y bueno, recordemos cuando hubo el atentado en Ecuador, Ecuador también dijo que desde Perú habían salido las armas, y era verdad, no se equivocó. Entonces ahí tenemos un problema ya de corrupción dentro de la institución policial. Es un problema serio. Pero ese es el primer eslabón. La fiscalía, segundo eslabón. La fiscalía, de 10 detenidos, 9 son liberados, si no es inmediatamente, a las pocas horas. Ahí tenemos un gran problema también. Después viene el Poder Judicial. El Poder Judicial acaba de dar detención en el búnker que 41, la mayoría venezolanos, fueron apresados en Vitarte, para 35, detención por 9 meses. Eso está bien. Primera vez que detienen a un grupo importante de delincuentes extranjeros para investigarlos, ¿no? Y por último, un sistema penitenciario que estamos realmente colapsados, ¿no? Las cifras que dio Dina Boluarte en su mensaje, hablaba de cifras sin sustento alguno, ¿no? Operativos, cifras, mareó a la gente, los que no saben mucho el tema no comprendían, y bueno, y los que sabemos algo del tema, simplemente nos sonreíamos, porque es imposible que esas cifras sean reales, ¿no? Sí, pues, porque inclusive en un momento se ve que recién ahí estaba leyendo el mensaje cuando EP, refiriéndose a establecimientos penitenciarios, y no sabía la sigla. ¡Qué vergüenza! Ahí prácticamente lo echó al ministro del Interior, que, bueno, lo que quedó evidenciada fue ella, que no había leído el mensaje. Ahí recién lo estaba leyendo porque te habrías percatado de que tenías esta sigla y no sabía que era establecimiento penitenciario de Iquitos. Yo tuve el mensaje de la Nación, déjame decirte, minutos antes de que ella saliera al aire, que yo me quedé, que todo esto va a hablar, y de ahí se apareció con ese pioner, ¿no? Que entonces yo pensé que me habían dado otro mensaje, sino que lo había llevado en letras grandes, por eso que se vio me parecía un expediente de licitación. Ahora, cuando estás indicando, por ejemplo, en esta mesa redonda, me gustaría incidir el alcalde Hernán Cifuentes de San Martín, él ha dicho que los delincuentes, prácticamente los espacios públicos son como su caja chica. Pues yo no diría ni tan caja chica, porque mira el dato que él da. Él dice, en ese sentido es necesario cortarles el brazo económico a estas mafias. En San Martín de Porres hemos recuperado espacios en zonas importantes como Guandoy, Naranjal, la Avenida Perú, parte de Javich, y espacios que tenían alto índice de cobro de cupos, con bolsones mensuales entre 30.000 a 50.000 soles. Vaya por Dios, y eso el alcalde lo considera una caja chica para todas estas mafias delictivas. Lo que pasa es que están trabajando territorialmente, ¿no? Antes de pandemia es una historia delictiva el Perú, después de pandemia es otra. Y después de pandemia sucedió exactamente lo que sucedió con Odebrecht. Odebrecht sentó sus bases en Perú porque Marcelo Odebrecht consideraba de que la política acá estaba tan corrupta que no hacía que esforzarse mucho para comenzar a trabajar los temas de la corrupción que manejaban. Y con Pedro Castillo era fácil meterse en ese momento a sentar las bases en Perú, porque Colombia tiene una policía que está más equipada, al igual que Chile con los carabineros. Era más difícil para el Tren de Aragua empezar en un país como Chile o Colombia que en Perú. Y iniciaron acá y vieron facilidad de ingreso. Primero porque la respuesta de la seguridad pública no está en buen pie, no tienen los recursos apropiados. No es que la policía no esté preparada para un enfrentamiento delictivo. Un grupo lo está, no todos por supuesto, lo está.
pero lamentablemente no tienen los recursos, faltan unidades móviles, comunicaciones, los chalecos están vencidos, las pistolas son de hace más de 20 años. Estos gobiernos, los últimos gobiernos, no se han preocupado realmente por modernizar a la policía. Dina Boluarte en el mensaje de la Nación dice, vamos a modernizar, vamos a ver a qué le llama modernización y el tiempo que va a tomar esta. Por lo pronto que empiece por los laboratorios de criminalística. Mira lo que dice el alcalde de San Juan del Lurigancho, Jesús Maldonado. Además de la inversión, tenemos que poner el foco en la inteligencia policial. Lima debería contar con laboratorios criminalísticos por cada sector. Tenemos un solo laboratorio criminalístico y pongo un ejemplo sencillo. Cuando tienes un dosaje etílico, tienes que llevar a la persona hasta el RIMA y si el hecho sucedió en San Juan del Lurigancho, ¿cuánto te demora llegar? Mira, si eso sucede en la capital, ¿cómo estaremos en provincias, en las regiones? Muy mal, pues estamos muy mal. O sea, la inseguridad ciudadana hoy Jodidos. día ha ganado territorio. Hoy día no hay ámbito seguro en ningún lado. Hablo, por ejemplo, Lima Metropolitana con sus 43 distritos. En casi todos los distritos se están moviendo cifras delictivas, sobre todo de extorsión. Hay que decirlo, ¿no? Importantes. Se dan el lujo, estos grupos delictivos como el Tren de Aragua, de una vez que tienen su territorio ya ganado, lo alquilan o lo venden a otros grupos delictivos. Es increíble cómo están manejando hoy día la delincuencia. Y claro, ellos saben perfectamente que para un delincuente ir a prisión es remotamente escaso. O sea, están seguros que no van a ir. Primero porque la corrupción está al lado de ellos. Segundo, porque no tienen los recursos apropiados para un enfrentamiento adecuado. Tú ves el armamento que tiene la delincuencia hoy día, la delincuencia extranjera, que es un armamento que supera el armamento que hoy día tiene nuestra Policía Nacional. César, pero no sé si es una percepción mía, yo ahora que he retornado a Lima, ya justo voy a cumplir un año, ya cumplí un año en julio, mi movimiento es entre los distritos de San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, y noto pues que hay un mayor despliegue de serenazgo, policía, patrullajes, estos establecimientos con cámaras de videovigilancia. Y bueno, los medios de comunicación como que no notician de que hay mucho de delincuencia en estos distritos, como que la delincuencia más se ha focalizado en los conos, sobre todo del cono norte, ¿no? O los medios no, o hay buenos departamentos de imagen y relaciones públicas en estos distritos que no hacen notar que hay delincuencia en ¿Qué puede estar pasando allí? No, los delitos de alto impacto como son el sicariato, los secuestros planificados, eso se da más efectivamente en San Martín de Porras, San Juan del Lurigancho, ¿no? O sea, Porque inclusive pero ya del eso, Callao no escuchas nada, ¿no? Del Callao, porque de la le gana, Victoria. digamos, le gana los temas que pasan cotidianamente, porque todos los días hay muertos, cuidado, ¿no? Debe haber Acá en no el Callao, solamente yo no creo. hablamos, no solamente estamos hablando de una delincuencia que ataca tu patrimonio y tus bienes. Hoy día la integridad física y la vida de las personas está en riesgo permanente. Esa es una realidad. Entonces, lo que está pasando es que en los conos, sobre todo en el cono norte, más que en el cono sur, hay una actividad delictiva fuerte, poderosa, y que no se está combatiendo adecuadamente, ¿no? Estos estados de emergencia que los han trabajado muchos meses no han dado resultados, pues. Bueno, el No han alcalde de dado San Juan del resultados. Lurigancho dice que no, o sea, nombraron el estado de emergencia y de ahí los abandonaron. Igual que en Lince. O sea, eso es lo que está pasando. A ver, si no hay planificación, no planificas lo que vas a hacer, qué estrategia vas a emplear, con quiénes vas a trabajar, entonces eso no va a resultar bien, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Ahorita hay un malestar, por ejemplo, en la institución policial por este anuncio de que se van a votar a 1000 policías, ¿no? Se van a sacar a 1000 policías, Van a desde sacar 1000 tenientes a policías. generales. Bueno, ese es el anuncio que ha hecho el ministro del Interior, ¿no? A él Porque es al que lo cuando deben sacar. él recién juramentó, dijo, general que no cumple, afuera. Y esa es una espada de Damocles para los policías porque están trabajando presionados. Si tuvieran todos los recursos que hemos hablado en antes, ahí podríamos realmente exigirlo, ¿no es cierto? Pero los policías, si no tienen los recursos apropiados, ¿cómo van a poder actuar adecuadamente frente a esta criminalidad que nos está ganando día a día? César, estaba leyendo uno de tus últimos artículos, tú semanalmente
escribes un artículo sobre seguridad ciudadana, y uno que me llamó la atención, y esto ya tiene que ver con nuestro megapuerto de Chancay, en la zona del norte chico. Tú indicas acá, dices, ¿no? A ver, vamos a ver, dice. Ante ello es difícil enfrentar adecuadamente las extorsiones en el país. Años atrás, antes de la pandemia y de la llegada de grupos extranjeros inmersos en delitos, se conocía la extorsión en el sector de construcción y transporte. Luego de pandemia y con organizaciones delictivas extranjeras como las del Tren de Aragua, de Venezuela, la modalidad extorsiva se diversificó a emprendedores, pequeños y medianos comerciantes. Hoy hasta los mototaxistas e informales están pagando cupos. Hay que tener cuidado con esta modalidad, ya que se traslada y expande en cualquier lugar, donde encuentren nuevas y más rentables oportunidades. Ojo con el megapuerto de Chancay. A ver si nos puedes explayar. Ojo con el megapuerto de Chancay. ¿Qué puede pasar cuando ya entre en pleno funcionamiento o en esta primera etapa que ya va a ser a fines de noviembre? Estos grupos delictivos ven la oportunidad, ¿no es cierto?, que les sea favorable. Yo te pregunto ahorita, ¿cuánta gente está haciendo un estudio de seguridad en los alrededores del complejo, este megapuerto que va a haber en Chancay? Hasta donde yo tengo entendido, no han hecho nada absolutamente. Están esperando el último momento o que comiencen a pasar situaciones de inseguridad en Chancay para que recién ahí comiencen a pensar qué van a hacer. Por favor, deberían de presentar un plan de trabajo ya. ¿Existe ese plan de trabajo? ¿Los alcaldes saben algo de eso? ¿Qué pasa con las comisarías del sector? ¿Cuántos policías hay en toda esa zona para la prevención, disuasión que tiene que existir, ¿no? Porque ahí empieza la seguridad, ¿no? Previniendo, evitando con una actuación adecuada de la institución policial. Entonces, no hay nada de eso. Y te acordarás que va a empezar y con problemas, si es que empieza en noviembre, porque sinceramente tengo mis dudas. Sí, es terrible, preocupante, ¿no? Alguien me decía, bueno, esto viene carne con hueso, viene con todo. Viene la inversión inmobiliaria, logística, las grandes, ya se hablan de los parques industriales, pero también viene la delincuencia, y no es cualquier delincuencia, ¿no? Ya conforme a lo que se va a mover el movimiento económico que va a haber. ¿Por qué tienes tu desconfianza de que la primera etapa ya arranque ahora en noviembre? Inclusive se anuncia que con esto de la PEC, ven el presidente chino Xi Jinping inaugure esta primera fase. Bueno, políticamente ha habido problemas y tú sabes las discusiones que han habido por cosas que no ya son temas políticos. Los pescadores artesanales se están quejando ahorita de que los barcos chinos están ahí nomás haciendo una pesca ilegal y el gobierno cierra los ojos. Que así de simple es, cierra los ojos, tira la mano. Hay corrupción. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién investiga estas situaciones? Entonces, carne con hueso, bien dicho por ti, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y ese hueso puede ser más grande que incluso que la carne al principio. Terrible. César, ¿cuántos años al frente de APROCEC? Nosotros tenemos 25 años en APROCEC. Yo tengo más de 42 en temas de seguridad ciudadana. Yo empecé trabajando desde el lado más, digamos, más crudo de la inseguridad, que son los secuestros planificados, cuando secuestran al ingeniero broadcaster, dueño de Canal 9, Julio Vera Gutiérrez. Y ahí empecé yo a trabajar estos temas de seguridad y me di cuenta que el país no estaba en condiciones en ese momento de manejar un tema de seguridad integral, ¿no? Yo tenía mi empresa de vigilancia, manejábamos consultorías. Hoy día tengo muchos generales en retiro de la policía, muy buenos generales. Es una pena que los hayan sacado antes de tiempo a muchos de ellos. Y he ido aprendiendo realmente qué visión se tiene que tener para enfrentar algo que no es poca cosa. No es poca cosa que tú salgas a la calle de tu casa temprano y no sabes si vuelves o no. Va a depender de muchos factores. Hoy día es tan grave la situación que no siendo la víctima elegida, sino estando en el lugar y momento equivocado, una bala perdida puede cegar tu vida. Así estamos hoy día. Y no es para asustar a la gente sabe perfectamente que lo que yo digo es cierto. Sí, efectivamente, uno ya no puede caminar tranquilo por nuestras calles, ¿no? Si no te cae una bala perdida, ya se te parece un carro, te atropellas. La semana pasada un jovencito
Ese también es inseguridad ciudadana. Uno caminando a la CEPREUNI y de pronto un ómnibus se ha descarrilado, el joven atropellado debajo del carro del largo. Una tragedia realmente. Pero ¿qué hacer? Se dice que no hay un mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero ya este mal, este flagelo de la delincuencia, yo lo considero este es el nuevo terrorismo que hay en nuestro país y pareciera que no hay plan realmente de ningún gobierno de quererlo combatir, ¿no? Como que quieren convivir con esta lacra de la delincuencia, pero ya parece que lo hacen adrede, ¿no? Después de todos ellos tienen seguridad, los congresistas, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, tanto del Estado o particular, ¿no? Igual los empresarios, pero el ciudadano de a pie, como quien dice que se la ve a su suerte. Acá lo que realmente es riesgoso y peligroso es que la gente asuma como parte de el día a día lo que está pasando. O sea, la sangre en las calles va a ser parte de la vida de las personas. Así fue en el terrorismo, acuérdate. Cuando hubo el terrorismo acá, la gente convivía con el terrorismo. El que podía se compró un grupo electrógeno, ponían las cintas en los vidrios para que estos no estallen. En fin, estabas tú no rechazando, sino conviviendo con este gran mal, ¿no? Hoy día la ciudadanía está conviviendo con una delincuencia que no es atacada adecuadamente. Y no solo hablamos de este gobierno incapaz. Los demás gobiernos anteriores no han hecho gran cosa, ¿no es cierto? ¿Y cuándo empieza el drama de la policía? El drama de la policía empieza en el primer gobierno de Alan García, cuando se hace la unificación policial, y entonces ahí hoy día estamos pagando la factura, las consecuencias de haber aplicado un trabajo sin haber hecho, por ejemplo, una reforma estructural como Colombia la hizo con su policía. Entonces hoy día la policía está prácticamente a merced de la política. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y no nos hagamos los ciegos, ¿no? Entonces, los policías muchas veces no se entregan completamente porque saben que las órdenes que han recibido no son las adecuadas, las correctas, no es el debe ser, sino son temas sesgados porque está la política por medio. César, a la fecha se conoce de 32 organizaciones políticas inscritas ante el registro de organizaciones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Alguna de esas organizaciones existentes o las de reciente creación te ha convocado para le establezcas un plan en cuanto a seguridad ciudadana? Sí, yo estoy trabajando ¿Ah, sí? ahorita con el Frente Esperanza. ¿Con quién? El Frente Esperanza es de Olivera, de Fernando Olivera Vega. Ah, caramba. Él tuvo de candidata, me parece, a la ingeniera Elizabeth, se me ha ido su apellido. Elizabeth León para la alcaldía metropolitana, ¿no? Y quedó en un tercer lugar. Muy expectante. Es correcto. Hay un grupo muy interesante ahí, por eso es que los estoy apoyando en el tema de la seguridad ciudadana, yo y el equipo que tengo, y la verdad que lo que estoy viendo es que nuevamente están como perdidos, están en un limbo los partidos políticos en este tema que es espinoso. No sé qué equipos se estarán presentando, pero nosotros ya estamos trabajando, por lo menos, para presentar algo que sea viable, primero, coherente, que tengan sustento y que realmente sea para mejorar la seguridad de todos los peruanos, ¿no? No podemos vivir secuestrados de miedos y temores y la delincuencia campante en la calle con las armas haciendo lo que le da la gana, ¿no? Obviamente me han llamado otros grupos políticos, pero yo fui candidato como regidor con este grupo en las últimas elecciones de la alcaldía. Salas Arenas me puso la puntería, me hizo 2 tachas, la primera la levanté con Alberto Borrego Dría, que fue el abogado que defendió mi causa, y la segunda, a pocos días, legalmente me dijo, mejor no, porque esto va a ser una pérdida de tiempo para ti, y ya te han puesto la puntería, y es mejor que no insistas en el tema, ¿no? Sí, y ya sabemos toda la clase de gente que es Salas Arenas, ¿no? Sí, pues esos son los delincuentes de saco y corbata, ¿no? Los delincuentes de saco y corbata que tenemos enquistados en todas las instituciones de nuestro Estado. Y estos tienen una suerte, porque después de todo, no es que voy a hacer una defensa para el delincuente, por ejemplo, para Momón, para Gringacho, pero estos al menos arriesgan la vida para hacer algún acto delictivo. Pero estos no, estos miserables cacasenos que están en el jurado,
en la OMPE, en los ministerios, en el Congreso, no arriesgan nada y roban al país. Para eso debería pues cadena perpetua, porque no hay pues, Engel, son los que más daños hacen, porque la delincuencia que está, digamos, atacando hoy día, esa delincuencia que está en las calles, definitivamente la gente pues es temerosa, ¿no? Y con razón. Pero los otros delincuentes que están agazapados en los puestos públicos que tienen, esos son más peligrosos. Que hacen organizaciones delictivas, están atacando al país en general, ¿no? Entonces vemos que somos un país que, a pesar de todos los últimos gobiernos que no han sido los más adecuados, el país es tan rico, digamos, en muchas cosas, que no está todavía, digamos, en situaciones críticas por hablar de economía, por ejemplo, ¿no? Porque con todo lo que se están robando y se han robado en este país, la verdad que sería para que ya estemos en una crisis económica. Sin embargo, las exportaciones, por ejemplo, lo que han crecido, a pesar de que estamos en una situación, digamos, después de la pandemia, ningún país ha quedado en la región en una situación buena. Pero Perú, con todo lo que ha pasado, a cómo estamos, realmente asombra al resto. El último Seguritech, que es una feria internacional que se presentó acá, en el cual participamos nosotros, vinieron del extranjero muchos expertos en seguridad y me comentaban a mí, decían, tu país realmente tiene muchas cosas a favor, pero lo que no tiene a favor es el tema de los políticos que tienen ustedes. Ese es el problema de Perú. Y tienen razón. Así es, mi estimado César. Y tú siempre digo que el tiempo es villano. El tiempo también a veces se comporta como un delincuente. Hemos llegado a la parte final. Quisiera acabar esta entrevista. Sí, te voy a dejar tu mensaje final y más bien aprovecho en comprometerte. Yo voy a agendar a los candidatos o representantes de estos 32 organizaciones políticas. Tienen aquí un espacio para que nos vengan a contar de su ideario, de su plan de gobierno, de qué gente. Me da gusto saber que tú estás me dices, Frente Esperanza de Fernando Olivera, ¿no? Así es. Y mucho más gusto me da porque conozco a la ingeniera Elizabeth León, una mujer correcta, ingeniera civil de la UNI, y al lado tuyo creo que pueden hacer una excelente propuesta para el país. Tus palabras finales, César. Bueno, yo quiero dirigirme a toda tu teleaudiencia, a todos los que nos están viendo y escuchando. Hoy día nosotros, los ciudadanos, tenemos que asumir una cultura de seguridad preventiva como norma de vida en todos los ámbitos. Tenemos que organizarnos, ya sea si vivimos en un edificio, en nuestras casas, en la cuadra, apuntar a la cuadra segura. Los ciudadanos tenemos lo más importante para la seguridad, que es la información real. Uno sabe cuando hay una tienda que le vende, por ejemplo, alcohol a menores de edad, si hay un estafador que vive en tu edificio, si hay un delincuente que vive en la cuadra, pero toda esa información no se la dan a la policía porque hay temor, ¿no? Yo en la última campaña que hicimos nosotros para la denuncia anónima, era que pongan buzones, todos los alcaldes, estratégicamente ubicados para que el ciudadano ponga su denuncia, ponga esa información que va a ser importante para que las autoridades puedan comenzar a trabajar de ahí y capturar a los delincuentes. Ojalá que los alcaldes tomen conciencia de que es un camino, un paso a seguir y que podría beneficiar en el tema de lo que es la seguridad ciudadana. Bien, César, muchas gracias. ¿Cómo va la salud? Ahí, tratando siempre de mantener una buena salud, aunque en los últimos tiempos, pues lamentablemente, hay siempre problemas de salud. Uno cuando ya pasa los 60 años, ¿Los te 60? viene una cosa, te viene otra, ¿sí? O sea que hay que cuidarnos. Está muchachón todavía. Muchachón. César, te agradezco siempre tú tan disponible cuando te convoco para abordar estos temas y conmigo en otra oportunidad siempre el tema es todavía abundante para seguirlo abordando de diversas aristas. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, y me despido de toda tu teleaudiencia. Bien, ha sido con ustedes César Ortiz Anderson en su calidad de presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, APROCE, consultor en temas de seguridad ciudadana. Ustedes lo deben ver, siempre es convocado por diferentes medios nacionales, prensa escrita, televisiva y también hoy en día por los medios digitales. Amigos, vamos a ir a una pausa comercial y esperemos ya contar con la presencia del abogado Jorge Romero Chávez
para continuar con la entrevista que se vio interrumpida el viernes pasado. De lo contrario, hay material que voy a comentar y ya nos despediremos.